Hola, mi nombre es Pamela Isabel. Hola, mi nombre es Sara Muñoz. Hola, mi nombre es Javier Marín. Y esto es ¡Desahogados! Hoy tenemos un episodio increíblemente relevante para todos los líderes de proyecto, empresarios y emprendedores. Y es el talento humano y las compensaciones. Y por eso hoy nos acompaña una súper experta en este tema. Su nombre es Andrea Cáceres, con más de 15 años de experiencia y ha trabajado con empresas como Avon, Coca-Cola, a ayudarlas a construir culturas sólidas, desarrollar paquetes de compensación que no solamente atrae mejoras, sino que también mantiene a los empleados, digamos, de alguna manera felices. Cuéntanos, Andrea, un poquito de todo lo que tú haces. Por favor, bienvenida a este nuevo episodio. Muchas gracias por la invitación. Básicamente lo que yo hago es diseñar soluciones de talento humano para que la empresa pueda lograr sus objetivos. Soluciones como cultura que nos cambia comportamientos que nos pueden impactar en los resultados de la empresa, compensaciones como esquemas de comisiones, bonos variables, todo lo que es inversión en salarios, que puede ser la inversión salarial en sí misma del salario mensual, o beneficios, o esquemas de fidelización de los empleados, todo lo que sea inversión en talento humano para poder garantizar el margen y la ganancia de la empresa. Es decir, este episodio va hacia esos empresarios o emprendedores que no sabemos retener el personal y se convierte en un talón de Aquiles, por decirlo así, esa rotación de personal, ¿sí o no? Exactamente, esa rotación de personal, cuando no podemos conseguir el talento adecuado, decimos, no, es que allá afuera no hay nadie y seguro es porque estoy pagando muy poquito. Okay. Pista, no siempre es porque esté pagando muy poquito. Okay. O cuando cometemos algunos errores como el que le pasó a un empresario muy cercano a mí, que por no tener un buen proceso de atracción, no revisó los antecedentes de la vendedora que estaba contratando y ahora tiene una demanda en la fiscalía por 60 millones que le robaron. Entonces, ojo, porque la inversión en talento humano se trata de dinero y se trata del margen y la ganancia de la empresa. No es así fácil como lo vemos nosotros, que simplemente hacemos el arte, lo publicamos y bueno. Y se contrata Total. Eso también tiene su proceso, ¿cierto? Sus puntos de vista, de evaluar su protocolo, ¿cierto? Es lo que hemos aprendido en todos estos años de experiencia, incluso en contados. ¿Qué más? Cuéntanos. Miren, cuando yo voy a contratar a alguien, lo primero que yo tengo que definir es qué va a ser el cargo, no la persona que yo tengo en mente, es el cargo. Y definir cuáles son las competencias y habilidades que esa persona necesita para realizar ese cargo. Ejemplo, es una persona que tiene que ir a visitar mis clientes. Bueno, necesito a alguien que tenga un muy buen relacionamiento, que sea comercial, pueda comunicarse, que sea comercial, que pueda comunicarse con los clientes, que conozca el portafolio de la empresa. Y eso lo tengo que evaluar, esa capacidad, en el proceso de selección que tengo. Entonces, tengo que aplicar unas pruebas psicométricas. No todas las pruebas psicométricas son las mismas. Entonces, tengo que saber y hablar con el psicólogo que me va a ayudar para saber cómo van a ser esas pruebas psicométricas, qué es lo que voy a medir. Tengo que hacer una prueba que a mí me encanta hacer, que es un centro donde yo siento a mis candidatos finales, siempre al menos 2, para tener un nivel de comparación, y digo, vení, te voy a poner una prueba donde vamos a medir ciertas cosas. Y les pongo, por ejemplo, a medir el Excel. La cantidad de casos de gente que ha entrado a puestos y que no sabe Excel es impresionante. Les hago una pruebita de Excel. Totalmente de acuerdo. Necesito que trabajen bajo presión. A los 5 minutitos les digo, ya no tienen media hora, tienen 10 minutos y me presentan. Entonces, estas pruebas tienen una razón de ser. Y en vivo yo puedo ver cómo va reaccionando el candidato. Y ojo, este es un tema ganar-ganar. No le hago perder el tiempo a la persona y no pierdo el tiempo yo. Totalmente de acuerdo. Estamos los dos en esa selección de uno y otro. No, incluso Andrea, te contamos en algún momento, nosotros como contados también cometimos algunos errores. Incluso tiempo atrás contratamos una empresa
o tercerizamos ese proceso, porque después de 4 o 3 años siempre veníamos prueba y error, y tratar de consolidar un equipo para que funcione todo es muy complejo. No simplemente es tú sí vas, tú no, o sea, no es así, ¿cierto? Volviendo al tema, contratamos esa parte de reclutamiento de personal y la muchacha, listo, tal, mire, señor Javier y Sara, te damos 2 meses donde te garantizamos el cambio de esa persona, ¿cierto? Si no te sirve, esto y lo otro. Yo la verdad, de experiencia, señores, y les voy a ser muy sincero, quedé decepcionado un poco porque se vuelve muy complejo. Resulta que cuando contratamos, miramos las pruebas, nos mandaron todas las pruebas de psicoanálisis, las prácticas, y miramos la vacante y nosotros, wow, y un examen súper, incluso Sara puede corroborar. Cuando llega y se sienta, ya llegó la hora de laborar, y entonces le soltamos 2 empresas que no tenía ni idea de nada. Incluso nos tocó otra vez y llamar, consultar a nuestro abogado, venga, tal, Sebas, ayúdeme, ¿cómo hacemos en este caso? Pasó esto y esto y esto, o sea, hasta dónde llegó tal magnitud que incluso perdí tiempo, dinero, asesoría, incluso el tiempo de la persona, porque tampoco no es, pues, cierto, no es justo. Hasta allá llegamos. ¿Por qué? Por una mala asesoría, por un mal acompañamiento, por no tener o no estar acompañado de profesionales idóneos, como en este caso es Andrea Cáceres. Entonces, señores, algo fundamental, ténganlo muy claro, es súper importante si de verdad quieren crecer en su empresa, en sus sueños, en sus metas. Es importante estructurar todo también, ¿cierto? Y ojo, la rotación cuesta. Totalmente de acuerdo. Si despediste injustificado vas a tener que pagar una indemnización y unos temas legales, y si no los pagaste y te demandaron, entonces además vas a tener que pagar abogado. No solamente es eso, ojo, cada vez que tú despides a alguien o que se te va a alguien de la empresa, eso te va a costar entre 1.5 y 2 veces el salario anual de esa persona. ¿Por qué? Lo que se dejó de hacer, la sobrecarga, el conocimiento que se perdió, sí, el costo de la contratación, la búsqueda, el costo del entrenamiento del nuevo. Y si es en tu área central del negocio, que es el área que te produce dinero, peor, seguramente se acerca a las 2 veces el salario anual de la persona. Entonces, ¿dónde prefieren ustedes como empresarios invertir? ¿En la salida de la persona o en la contratación de la persona? Entonces, un buen proceso de selección vale oro. ¿Por qué? Porque por ahí la persona es donde empieza a quedarse. Y, ojo, antes de que una recomendación, como estos que me seleccionen y seleccionar, siempre sean totalmente honestos. Encuentro muchas empresas que dicen, no, claro, aquí vas a poder teletrabajar. Sí, ¿por qué no? Entonces, claro, de vez en cuando vas a estar trabajando desde la casa y resulta que tienen que trabajar presencial porque todos tienen computadores de escritorio asignados. Okay. Entonces, hay que ser muy sinceros con la gente. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una relación de largo plazo que nos dé mayor margen. No, y por lo menos si vamos al tema de lo que dice Andrea acá, corroborando el comentario, es una de las mayores causas que cometemos todos esos emprendedores y empresarios cuando iniciamos nuestra empresa y nuestros sueños, porque ahí es donde empieza a uno a desangrarse en temas de dinero. Entonces, cuando te das cuenta, no tienes capital para trabajar y menos el patrimonio o la herramienta para poder operar, ¿cierto? Entonces ahí también es de tener cuidado. Una empresa se puede quebrar por despidos, rotaciones, malas contrataciones, demandas, que nadie, o sea, todos estamos expuestos a esos temas. Bueno, André, yo tenía una pregunta. Digamos que yo como empresa, ¿cierto? Hago bien el proceso de selección, contrato a una persona experta. Ahora, ¿cómo hago yo para retener ese personal y que no se vayan tan fácil o que no me duren 1 mes, 2 meses? Bueno, primero es ser muy claro con la persona, algo que no sucede en este momento en las empresas ni grandes, ni medianas, ni pequeñas. Y es ser muy claro con la persona qué esperamos de ella y del cargo. La descripción del cargo se ha perdido
¿Por qué? Porque la gente dice, no, es que necesito a alguien comprometido que haga todo lo que le pidamos. Ojo, sí, necesitamos una persona comprometida, pero cuando uno tiene una empresa, uno necesita un cargo por algo. Como emprendedor uno empieza haciendo todos los sombreros, todos los entonces uno es de mercadeo, el de ventas, el de los cafés, pero resulta que ya crecí, empecé a vender. Entonces ahora eso me genera la necesidad de un cargo. Pero ahí empiezo con el error de decir, pero necesito a alguien comprometido que venga y le ponga ganas y haga de todo. Ojo, que le voy a delegar a esa persona, porque en la medida en que yo le diga claramente a esa persona qué necesito de ella, puedo evaluar la persona cómo se está desempeñando con eso y puedo delegar completamente eso y olvidarme un poco, entre comillas, entiéndanme el olvidarme, no es que no va a controlar, pero estar tranquilo con esa parte. Y de ahí yo me encargo de lo demás. Para seguir creciendo y así cuando contrate a otra persona le delego, no significa que si en un momento en la empresa tenemos un evento, tenemos que estar registrando, tenemos que estar cargando bodega, y aquí lo he visto en empresas grandes, medianas y pequeñas, todos nos vamos a cargar bodega, todos nos vamos a hacer lo que necesite la empresa en ese momento. Eso se gana con otras cosas, pero el decirle a la persona claramente, entregarle su descripción del cargo, me sirve para que ella sepa yo qué estoy esperando de ella y para que cuando yo la evalúe también yo sepa por qué la estoy evaluando, yo recuerde constantemente por qué la estoy evaluando, porque si no, hizo algo que a mí me disparó, entonces llegó tarde toda una semana y eso para mí no es procedente y me olvidé de para qué la contraté y en una emocionalidad la despedí. Probablemente perdí un buen trabajador. Sí. Entonces, ojo, porque saber que las dos partes tengamos claro para qué la contraté, para qué vino y cuál es el motivo por el cual la tengo en la empresa es vital para poder saber todo lo demás. Así es. No, señores, y ahí como anexo al tema, sí me gustaría recordarles, mira, empresario y emprendedor, ustedes quieren crecer. La única forma de crecer exitosamente acá acá y en cualquier lugar del mundo es estar estructurado, empezar a crear cargos, procesos, que manual de funciones, que indicadores, que hablaba acá Andrea, que es súper importante porque en todos lados nos mide, ¿cierto? Es también tener claro, venga, estas son sus responsabilidades, estas son las mías, vamos a trabajar de esta manera, estos van a ser los indicadores. Y pues más adelante o en breve Andrea nos contará cuáles otras opciones hay para ese tema, ¿cierto? Como escala de bonificaciones y demás, no sé, porque la experta acá es ella, yo sigo siendo contador público, señores. Precisamente, André, ¿tú cómo crees que se puede armar un esquema de comisiones que motive demasiado a los trabajadores, pero que a la vez sea rentable para la empresa? Mira, primero te voy a decir cómo hacer. Okay. Que son los errores más comunes que cometen los empresarios y los emprendedores. Gracias. Primero, no lo calculen pensando en cuánto quieren que se gane la persona. ¿Por qué? Porque el indicador de ahora no va a ser el indicador del futuro. Entonces, si yo lo hago pensando en cuánto quiero que se gane la persona, yo voy a hacer unos cálculos que al final no van a ser los cálculos que le van a salir a la persona. Okay. Entonces, me han tocado muchas empresas donde se hizo un acuerdo y después de hacer el acuerdo, resulta que las personas que son especialmente de ventas, pero las personas en general, entienden muy bien el variable. Eso quiere decir que saben y descifran por dónde pueden ganarse lo mejor. Por eso un buen variable diseñado puede llevarme al éxito, pero también un mal variable puede llevarme al fracaso. Entonces, si yo puse el indicador que no es, porcentaje de ventas, les encanta, por favor, no. Y lo ponen sin tope. Entonces, no, yo le voy a dar el 1% de las ventas, porque ahora vendo 100 millones. Vení, pero vos estás dispuesto cuando vendas 300 millones también a pagárselo. Ah, no, eso ya es mucha plata. Claro, hay que poner techos. ¿Plata para quién? Entonces hay que poner un techo. Okay. No puede ser el mismo monto siempre. Si es el mismo monto siempre, se convierte en un salario fijo. Sí.
tiene que estar medido con indicadores que tengan una cosa que en estadística se llama correlación y otra que se llama causalidad. Correlación es, me aumentó la venta cuando tuve mayor cobertura de clientes, por ejemplo. Okay, sí. Y causalidad es el aumento en venta de clientes sí me aumentó la venta. No necesariamente se van hablando. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tuve que invertir en los nuevos clientes 100 pesos y la venta me aumentó 20 pesos. ¿Negocio para mí? No necesariamente. Entonces, para hacer un buen esquema de ventas, de comisiones de ventas, y ojo, funciona para ventas, para productividad, para cualquier indicador que yo quiera potencializar, entonces aquí necesito tener unas buenas variables, hacer un buen esquema, hacer unos modelos, hay que hacer unos modelos estadísticos para proyectar cómo va a funcionar, y todo eso porque esa inversión me sale más barata que la pelea después, porque cuando ya uno está peleando con el buen vendedor o con el buen trabajador, el problema de pelear con el buen vendedor y el buen trabajador es que no le quiero pagar la plata y voy a perder un elemento muy bueno en mi empresa. Es más vale invertirle en el primer momento a un buen esquema y una buena asesoría. No, nosotros incluso tenemos un caso de una empresaria que resulta que tiene afiliado y le hace contrato a todos los empleados en el tema operación, y voy al sector textil, que es el más complejo de manejar porque rota mucho dependiendo de la nada, porque te pueden pagar acá el mínimo, pero el mínimo pelado, y en otro lado te pagan el mínimo más un indicador adicional por producción. Y esta empresaria todas las quincenas sacan efectivo y les da adicional plata de más, simplemente con el hecho de que no se le vayan, ¿cierto? Porque le ofrecen 100.000 pesos en otro lado y se van de una. Entonces la rotación también va a afectar toda la productividad. Hasta allá, o sea, hasta dónde podemos llegar cuando existen estrategias que lógicamente como empresario y como emprendedor, y lo digo desde mi experiencia, uno a veces desconoce, ¿cierto? E incurre en estos pequeños errores. Entonces esa untadita de mano, por decirlo así, termina costándote 3, 4, 5 millones y no has costeado bien tu servicio o producto, y en algún momento quebrado. Ese es uno de los casos que quería compartirles acá. Por eso, Andrés, ya que también tocamos el tema del salario, o sea, más allá de las bonificaciones, del dinero que se les da a los empleados, ¿qué otros incentivos o beneficios se pueden dar para que ellos estén felices, para que estén como bien en la organización? Ojo, a ver, primero, yo puedo hacer un plan de fidelización. Mi plan de fidelización es así como yo tengo algo que le ofrezco a mis clientes, tengo algo que le ofrezco a mis empleados. Okay. Y el plan de fidelización no necesariamente es un tema de dinero. Es un tema de tú qué vas a ganar trabajando acá. Yo puedo ganar conocimiento, yo puedo ganar experiencia, y ojo, cuando yo me dedico a formar gente, que es cuando puedo bajar salarios porque te estoy ofreciendo algo más, entonces pago salarios bajos. Claro que los empleados se me pueden ir en esa base grande a otras partes, pero como yo tengo mi programa continuo de formación, se me van unos, pero otros, los mejores, se me quedan en mi embudo organizacional y van subiendo. Entonces hago todo un programa de fidelización allí, les puedo poner unos beneficios, pongo programas de reconocimiento, pongo programas de desarrollo, y eso va fidelizando a la gente. ¿Por qué? Porque es un ganar-ganar. Yo estoy viendo que estás interesado en mí. Entonces tuve que viajar toda la semana y tú me dices, tómate un día libre. ¿Por qué? Porque estuviste toda la semana fuera de la casa. Esas pequeñas cosas son las que fidelizan a la gente. No se pueden hacer uno por uno. Hay que hacerlas de forma estructurada. Okay. Hay que hacer un plan. ¿Por qué? Porque hay que ser equitativos y aplicarlo con todos. Los beneficios tienen que ir con la gente y la población que yo tengo en la empresa. Si yo tengo salarios muy bajitos y les pongo una medicina prepagada porque me parece excelente que puedan ir a una clínica privada, pero a la gente no le alcanza para pagar el copago, para poder ir a atenderse, no estoy haciendo nada.
Total. Entonces puedo tener otras formas de reconocer y ojo, aquí siempre es bueno tener un análisis de un experto. Les cuento rápidamente un caso que tuve. Me dijeron, el esquema de comisiones está mal. Tenemos al equipo de ventas rotando mucho. Y le dije, dame toda tu información. Era una empresa de consumo masivo. Y empiezo a ver, y el problema es que habían cambiado el perfil del vendedor. Y cuando lo cambiaron, tenían un grupo de vendedores antiguos que habían leído muy bien cómo quedarse en la empresa y estaban contratando para despedir. Estos son los casos donde yo les digo a los empresarios, ¿sabes qué? Es más barato que te pares en la ventana y empieces a botar billetes. Es mucho más barato. Entonces, siempre asesórense. ¿Por qué? Porque no necesariamente el problema está donde pensamos que esté. Aquí hay que combinar un poco esta analítica de datos con lo que tenemos, con la estrategia de mi negocio y con las herramientas que hay en el mercado. Okay. ¿Qué tan importante, ya que hablas de los reconocimientos, es para esos empleados no solamente como ese tipo de cosas, dinero o descanso, sino palabras, gestos? Mira, uno de los más bonitos que yo he visto es en una implementación de un proyecto en una empresa muy grande, le enviaron al final del proyecto un ramo de flores con un reconocimiento, no al empleado, a la familia del empleado, a la casa. Wow. ¿Qué estaba diciendo la empresa? Estaba diciendo, mira, yo reconozco que le quité tiempo Me lo personal, llevé. Sí. pero te agradezco porque sin eso esto no pudo haber sido posible. ¿Qué hizo la empresa? Metió a la familia del empleado en todo el proyecto y todo el compromiso. ¡Wow! Claro. ¿Y cuánto me gasté? Unos ramos de flores. Total. Ojo que no fue el dineral. Otro ejemplo que a mí me gustó mucho, una vez entré a una empresa multinacional, entré eso fue un 10 de diciembre tal vez. Iban a dar los regalos de Navidad para los niños y yo no esperaba, porque pues cuando yo sé que en recursos humanos eso requiere una planeación, una anticipación Sí. de compra. Cuando a los 5 días le llega a mi hijo un regalo de Navidad de la empresa. Eso te fideliza. Claro, están teniendo en cuenta lo más preciado de la vida. Exactamente. Entonces, ojo, no necesariamente pensamos que todo es dinero. El reconocimiento también es parar a alguien a la frente y decir, mira, esta producción la sacamos por esta persona, por este grupo de personas. Miren, les voy a hacer un asado porque ustedes van muy bien. Yo conozco fincas, trabajo de fincas, donde se les reconoce con una marranada. Entonces, tiene que ir el reconocimiento y la celebración de acuerdo con mi población. Hay otras que es, váyase con su pareja a cenar a un restaurante reconocido de la ciudad. Depende de la población que esté O a manejando. cine, o a un lamping, o... No, y a la gente le encanta, porque además esto va por cuenta de la empresa, imagínate. Claro. Entonces fidelizas. Bueno, yo creo que el tema es demasiado extenso, Andrea, Muy para poder interesante. seguir, totalmente de acuerdo, para poder seguir como compartiéndole esas anécdotas, esa experiencia, esa parte de conocimiento que es fundamental para todos nuestros empresarios y emprendedores. Y no sé, pues más bien explícanos cómo te pueden encontrar en redes, cómo te pueden contactar, cómo te encuentras, cuál es tu empresa. Miren, mi empresa es RH Estrategias y me pueden encontrar en Instagram RH_estrategias, en YouTube RH_estrategias_consultoría o en el WhatsApp 301-590-1765. En redes sociales siempre comparto historias, tips, diferentes temas, entonces ahí ustedes pueden ver que he hablado de un montón de temas que aquí no hablamos antes. Claro, que sí. El talento humano es súper extenso, pero ahí pueden encontrar mayor información y por supuesto contactarme Claro. si requieren alguna ayuda en algo. Así es. Bueno, hoy nos dimos cuenta cómo las empresas hoy en día están revolucionando con ese tema de gestión humana y compensaciones, que es muy importante para que siempre tengan sus empleados felices, contentos y no se le vayan. Y no pierda dinero. Sobre todo muy importante. Apuntando. André, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tus conocimientos y esto fue otro episodio de Desahogados. Recuerden seguirnos, activar la campanita para próximos episodios y si tienen alguna duda, no duden en dejarla en los comentarios. Chao, chao. Chao.